Dios te bendiga. Queremos invitarte a que nos acompañes en cada culto vía Facebook y YouTube. Los miércoles de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y cada día a las 8 de la noche estaremos orando con iglesia. Si tienes algún motivo de oración, escríbenos a Facebook y estaremos orando por ti. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre son tu misericordia, Dios. Padre, gracias por esta mañana que tú nos permites unirnos para alabar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, porque así como dice tu palabra, que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso venimos delante de ti, Señor, presentándonos de mañana, Señor, para que seas tú dirigiéndonos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga. Es un buen momento para darle gracias a Dios por el sacrificio maravilloso de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Un sacrificio que hoy nos da vida y vida en abundancia. Y vamos a hacerlo cantando el 449 del himnario, número 10 de la hoja de canto. Canten del amor de Cristo. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El triunfo ya es seguro a las huestes del Señor. Oh, lucha con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza cristiano de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre es firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo escuchemos, los clamores, viva el Rey. Y cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Que el Señor le bendiga. Estoy aquí, desesperado por ti, con el corazón sediento, que espera de beber de ti. Queremos
brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará. Cantamos por la gloria de tu majestad. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y como el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Hay el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y como el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es.
Que el Señor le bendiga, mis hermanos, con ustedes, su servidor, Diego Santos, hijo. Tengo mi hijo también que es Diego Santos, pero considérenme el del medio. Me gustaría el día de hoy que nosotros comencemos orando, pidiéndole al Señor que nos guíe, que podamos encontrar sabiduría, que podamos encontrar inteligencia, como nos enseña en la palabra del Señor, y que nosotros podamos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos y no retenedores de la misma. Así que yo le voy a pedir que por favor abran su Biblia en Mateo capítulo 12 y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias porque es un nuevo día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser hijos tuyos, de que confesamos tu nombre, Señor, y ya por eso somos hijos tuyos, de que nosotros hemos creído en tu palabra, que hemos confiado en ti, Señor, y porque creemos que tu palabra es verdad, nosotros caminamos conforme a esa confianza. Te pedimos en el nombre de Jesús de que tú nos guíes, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, en todo lo que hemos hecho, en todo el culto que se ha hecho el día de hoy. Pero yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre, de que tú derrames de tu gracia, Señor, sobre nosotros, y de que tú nos ayudes a encontrarte a ti, Señor. Ayúdanos a poner en obra aquello que podemos hacer y ayudar a aquello que podemos ayudar. Y servirte, Señor, no con un corazón seco, sino con un corazón contrito y humillado, conforme a tu voluntad. Muchas gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a leer su palabra, por favor. Si pueden abrir en Mateo capítulo 12 y vamos a leer el versículo del 9 al 14. Y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en día de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el día de hoy, nuestro plan es poder explicar esta parábola, que nosotros podamos aprender de ella y que nosotros podamos caminar conforme a lo que en la palabra nos está enseñando. Fíjense que estamos diciendo de lo que la palabra nos está enseñando. No estamos diciendo de lo que yo quiero enseñarle, sino de lo que la palabra está enseñando. Es importante que nosotros nos volvamos personas que estudian la Biblia para saber lo que la Biblia dice, no lo que yo quiero que la Biblia diga. Y eso solamente lo vamos a lograr cuando nosotros hacemos una lectura de la palabra, entendemos el mensaje y tratamos de comunicar el mensaje, aunque utilicemos forma diferente. Y eso va a ser una tarea para todo aquel que predica o enseña la palabra. En esta lectura que nosotros tuvimos acerca del hombre de la mano seca, nosotros vemos una interacción y vemos tres personajes. Primer personaje, vemos a Jesucristo que acaba de venir de un encuentro. Y nosotros vamos a leer ese en un momentito. Pero él acaba de venir con un encuentro porque se encontró con unos fariseos. Y en esta historia están los mismos fariseos, o un grupito o parte de los fariseos que estaban en la historia anterior. Entonces vamos a ver cómo nos presenta eso en la palabra del Señor. Pero hay un conflicto porque está Jesús, están los fariseos y está aquel hombre que su mano fue sanada, que su mano fue restaurada. Y ellos le hicieron una pregunta a Jesús: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Para nosotros sería algo normal. ¿Es lícito que nosotros vayamos a la iglesia? ¿Cómo así?
nosotros no lo entendemos. Porque no es lo mismo que yo le diga a usted, si usted quebranta el día de reposo, lo van a matar. A que usted diga, bueno, si yo no voy, nada pasa. Digamos, si yo no voy a la iglesia, nada pasa. Pero para el judío quebrantar el día de reposo implicaba hasta la muerte. Entonces, yo no creo que usted quiere que lo maten. Al menos eso entiendo yo. Por lo menos yo no quiero eso. Pero el punto de hoy es de que nosotros no endurezcamos nuestro corazón hacia la enseñanza que nos da la palabra. A la enseñanza que nos da, no solamente por el encuentro que nosotros tenemos con el Señor, sino porque la palabra nos habla, porque es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los deseos del corazón. Así yo espero que nosotros podamos caminar conforme a ese conocimiento, con confianza en el Señor. Entonces, seguimos leyendo. Para poder explicar acerca del día de reposo, tenemos que irnos de dónde viene. Y eso se remonta de Génesis capítulo 2. Después que todas las cosas fueron creadas, en el versículo 2 nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Génesis 2, el 2 y el 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí nosotros vemos cómo, de dónde salió. Salió porque el Señor vio que las cosas que había hecho eran buenas. Y entonces ya el trabajo estaba hecho. Ya estaba hecho. Entonces vamos a tomar un día para descansar y santificarlo. En nuestro caso se traduce luego, entonces se le da forma. Moisés con los libros del Pentateuco, como se le llaman, los 5 primeros libros de la Biblia, y entonces nos desglosa y nos le da forma para que nosotros no quebrantemos ese día de reposo. Ese día de reposo era importante para que la gente no trabajara todos los días, sino que pudiera apartar un día para darle gracias a Dios, para descansar su cuerpo, para recobrar sus fuerzas. Muchísimas cosas pasan en todo ese trayecto. Pero también podemos ver la gracia de Dios y cómo lo pone a prueba al pueblo. Porque el pueblo tenía que recoger el maná todos los días. Y era una provisión del cielo que llegaba todos los días. ¿Y qué nos dice Éxodo, capítulo 16, versículo 23? Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, y lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. ¿Por qué dice esto? Porque si ustedes se recuerdan, el Señor lo primero que le dijo fue, ustedes van a comer y esa provisión va a llegar diaria. No guarden para mañana, no la guarden, porque están desobedeciendo. Al momento que comienzan a desobedecer, inmediatamente la pudredumbre y el mal olor. ¿Qué usted cree que pasó el primer día? Ellos van a recoger el pan. Eso fue lo que le dijo Moisés que hicieran. Ellos fueron a recoger el pan. Y exactamente lo que le dijo el Señor que pasaría, eso les pasó. Ahí estaba el campamento lleno de mal olor y lleno de gusanos. ¿Por qué? Porque la gente no hizo caso. No hizo caso al consejo de Dios. Vio la provisión de Dios, pero creyó que podía guardar para el día de mañana, porque recogieron con hambre. Ni un problema. Ok, le pasó eso. Al segundo día me imagino que le pasó lo mismo a algunos, a otros no. Comieron lo que se iban a comer y tiraron lo otro. Excelente, no guardaron para el otro día porque vieron que apareció la comida.
Pero en Moisés en este momento le está diciendo, espérense un momento, el viernes, recuérdense que el sábado es día de reposo, no vayan a recoger, no recojan el sábado, porque el viernes ustedes van a poder recoger el doble y esa no se le va a dañar. Todo lo que van a cocinar, cocínenlo el viernes y ustedes lo van a recibir. Entonces tienen esa oportunidad para poder avanzar no solamente en ese conocimiento del Señor que te está dando la provisión, sino también que tú vas a avanzar en aquel oportunidad que tú tienes de ser obediente. Ser obediente y recibes el beneficio de la obediencia, porque tú vas a continuar. Y exactamente como se les dijo, no se le dañó del viernes para el sábado y el sábado comieron de lo más bien, sin problema. Entonces luego se le va dando más forma adelante y se le va explicando cómo son las cosas. Muy bien. En este momento, para explicar entonces el contexto por lo cual estaban pasando, no vamos a ir por toda la historia y toda la Biblia, lo que dicen esto y aquello que lo otro, sino que vamos a ir directamente al grano de lo que está enseñando. En la palabra del Señor nos enseña de que nosotros tenemos, nosotros tenemos como personas que leen la palabra para aprender de ella, tenemos que ir para atrás y para adelante para poder entender de qué está hablando el texto. Porque ciertamente el día de reposo, pero hoy no se celebra el día de reposo en cierta manera, porque sí lo hacemos, pero no a la extensión en que ellos lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de el capítulo 12. Porque lo primero que nosotros leímos, el versículo número 7, el versículo número 9, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. ¿Pasando de dónde? Bueno, es importante que nosotros veamos eso. Leamos el versículo 1 del mismo capítulo 12 de Mateo. Y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición y que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo y los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente. Solamente en esa enseñanza, ciertamente ese es otro mensaje, pero la enseñanza de aquí es la forma rápida de yo explicarlo a una gente. Cuando se refiere a este texto de que misericordia quiero, porque nosotros lo repetimos tantas veces, pero no tenemos ni idea de lo que está hablando. Todavía hoy en día nosotros, los creyentes, nosotros, estamos aquí, nosotros estamos escuchando esto y nosotros entendemos, creer que sabemos de lo que están hablando. No sabemos. Pero no es porque esté cuestionando la capacidad de nadie, sino porque después de tantos años de experiencia y todas las cosas, yo me di cuenta que no sabía nada. Y esto es importante decirlo, porque yo tengo, no sé si son unos 10 o más de 10 años enseñando la Biblia. Y todavía me encuentro con que sé menos. Sé menos. ¿Por qué?
porque a veces nosotros hablamos como que si supiéramos, pero la verdad es que no sabemos. El mejor ejemplo de esto, para explicar esa frase, de que misericordia quiero y no sacrificios. Si nos recordamos del apóstol Pedro, miren qué fácil lo voy a poner. Anduvo con el Señor Jesucristo 3 años. Caminó sobre las aguas. Vio ciegos recobrando la vista. Vio paralíticos caminando. Le sanaron a la suegra. Que algunos dicen que por eso fue que negó al Señor. Pero eso es mentira. Fue el vio a Jesucristo, la gloria del Señor, cuando dice que fue transfigurado. Y él vio la gloria de Dios. Él vio como tantas cosas él vio. Tuvo tantas evidencias. Pero lo negó. Y cuando le dijeron la gente a él, pero tú eres uno de ellos, él le dijo no. Y lo negó 3 veces. Y en la última les recordó, si fuera dominicano, le hubiese recordado a la madre al otro. De mala manera. Entonces cuando nosotros vemos eso y decimos, wow, pero ¿cómo es eso? Pedro, el que anduvo, sí, el mismo Pedro. Que aún andando con el Señor todavía no lo sabía. Lo que eso significaba. Ni los hijos del trueno tampoco lo sabían. Cuando apareció Jesucristo después de la muerte en la cruz del Calvario, dice que Pedro estaba desnudo. Y comienzan a tirar las redes porque aquel hombre en la orilla le dice que tiren las redes al otro lado, lo tiran, lo que sea. Y salta uno de los discípulos y dice, es el Señor, Pedro. Dice que Pedro no se aguantó, se puso la ropa y se fue nadando porque él no podía esperar que la barca llegara. Y dice que se sentó calladito. Se sentó callado. Y el Señor entonces lo confronta y dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas y todo eso le dice, súper chévere, ¿verdad? Pero luego, unos 30 años después, más o menos, después de ese evento, que se estaban comiendo el pescadito ahí, dice que en su libro que escribe, Primera de Pedro, en el capítulo 5, me parece que es el versículo 10 o el 11, dice, mas el Dios de toda gracia, el Dios de toda gracia, yo me imagino que con una lágrima tuvo que haberlo escrito, al menos eso pienso yo, no lo dice en la Biblia, eso lo pienso yo. Y él estaba recordando la gracia del Señor. Y ahí fue cuando yo entiendo que él entendió lo que significaba tener misericordia por lo mucho que se le había perdonado a él. Y cuando él entendió eso, entonces escribe, mas el Dios de toda gracia nos llamó de su gloria eterna. Ese Dios de toda gracia nos llamó. Entonces, dice para que nosotros no estuviéramos padeciendo en oscuridad, sino que salgamos a luz. Bueno, eso mismo está tratando el Señor con ellos en este momento con los fariseos. Y le dijo, si ustedes entendieran el significado de misericordia quiero y no juicio, ustedes tuvieran compasión de esta gente, de aquel que es inocente de lo que ustedes llaman quebrantar el día de reposo. ¿Por qué le dice eso? Porque ellos estaban supliendo una necesidad, tenían hambre y ellos cogieron para comer. Entonces, ¿cuál condenación iban a tener de parte de Dios? ¿Para dónde ellos iban? Iban para la sinagoga y de camino comieron algo. Se encuentran con los judíos estos que le dicen, mira, tus discípulos que están comiendo y que los otros se lo encuentran allá y lo están esperando allá. Y cuando llega allá, entonces vamos a la historia que estamos leyendo de aquel hombre de la mano seca. ¿Cómo le dicen al Señor Jesucristo? Volviendo otra vez al texto. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno
que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito? Entonces Jesús, como todo maestro judío, él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Mire que le dice, en los días de reposo. La pregunta del judío, mire cuál era. ¿Está bien sanar al enfermo? ¿Por qué? Porque para el judío sanar milagros de sanidad o sanar por cuestiones de medicina era trabajo. Y como era trabajo, no se podía hacer. Entonces, eso era condenado. ¿Y cuál era la pena? La muerte. Esa era la pena del que violaba el sábado. No era como usted y yo que digamos, no, yo no voy a ir para la iglesia, yo no tengo ninguna penalidad. O que me voy a trabajar, ¿qué penalidad voy a tener yo de otra gente? Pero usted sabe cuál es la penalidad en esa, la muerte. Entonces estaban buscando cómo provocarlo. Pero la respuesta del Señor, como todo maestro judío, pero especialmente el Señor, maestro de maestros, le hace una pregunta que en el contenido o la respuesta a esa pregunta está la respuesta que ellos están buscando. Y por eso fue con lo mismo que le pasó con Juan el Bautista. Le preguntaron, oye, ¿y tú quién te dio autoridad? La pregunta es buena y válida, pero dentro de la pregunta que le hizo, ¿quién le dio autoridad a Juan el Bautista? Ellos sabían dónde estaba y él le hizo la pregunta, bueno, pues si tú me dices quién le dio autoridad a Juan el Bautista, yo te digo quién me dio autoridad a mí para yo hacerlo. Porque ellos tenían que reconocer algo, pero no lo hicieron. Porque ellos sabían que si decían una cosa, la gente lo acribillaba. Si decían otra, entonces venía la pregunta que iba a traspasar el corazón de ellos completamente. Iba a romper la parte madura, que era el orgullo. Entonces, volviendo otra vez a esto, la pregunta del fariseo, ¿es prudente sanar? Bueno, la respuesta del Señor Jesucristo es algo muy raro porque Él no suele hacer esto, o por lo menos no lo tenemos registrado que solía darle una respuesta inmediata, sino que era a través de una pregunta. Él le hace la pregunta, le hace una anécdota, pero también le responde algo sumamente raro que yo he encontrado. Y Él le dice, es lícito hacer el bien. La pregunta era si es lícito sanar, pero Él le dijo, es lícito hacer el bien. Interesante. Es lícito hacer el bien. ¿Es la sanidad bien o es la sanidad mala? Él se lo dejó a su discreción a ellos. Ahora mi pregunta es para nosotros mismos. ¿Está bien hacer el bien? ¿Está bien ayudar a otros o no? Cuando leía esto, la pregunta que salía es que, porque a veces yo siento que nosotros tenemos en nosotros como eso de que yo quiero hacerlo, pero no lo hago. Yo sé que tal cosa está bien, pero no la quiero hacer. Yo veo en el caso de tanta gente que entiende que la única manera en que puede ayudar a otro es si tiene dinero. Eso es un error, hermano. Usted tiene tantas condiciones, usted tiene tantas cosas en las cuales puede ayudar a otro. Hay gente que tienen problemas mentales, tienen problemas con su matrimonio ahora mismo. Hay personas que tienen problemas que necesitan una llamada. Hay gente que se siente sola.
Hay gente que lo cual quizá usted la hirió, quizá usted fue herido por otro hermano. Quizá hay hermanos que necesitan escuchar, decirle, mire, ¿sabe qué? Perdónanos. Nosotros como iglesia te estamos invitando para que tú vengas y formes parte de esto. Yo no sé. Tú sabes. Tú sabes, al igual que yo sé las cosas que yo tengo que hacer. Como llamar, como buscar a personas que yo les hago falta o que ellos me hacen falta a mí. Que necesitan de un hermano que le diga, mira, mi hermano, Dios te bendiga. Puedo orar por ti. Usted no necesita dinero para esas cosas. Usted no necesita de todo el tiempo del mundo. Deje de ver quizá un poquito de televisión. Entonces sí hay cosas que nosotros podemos hacer. Pero hay veces que nosotros decidimos, como aquel fariseo, acusar a aquellos que lo hacen bien. Y lo hacemos mal. Pero hay un ejemplo que a mí me gustaría compartir con ustedes. Y es la historia de una señora. Yo tengo un texto de aquí de una señora que se llama... ¿cómo se llama la señora? Irena Sendler. Y esta señora, parte de la Guerra Mundial número 2, de la Segunda Guerra Mundial, dice que en el noviembre de 1940, cerca de 400,000 personas la llevaron a un centro de concentración. No sé exactamente cómo es la traducción, pero lo llevaron a este lugar. Y esta señora, incluso hay una película en Netflix que habla de esto, de esta señora, la vida de esta señora. Y dice que había mucha falta de higiene, había falta de alimentos y había falta de medicina. Y esta señora se metió en este lugar a ayudar a judíos que estaban muriendo por las condiciones que vivían paupérrimas, porque vivían como esclavos ahí, o no como esclavos, era peor, era algo terrible, porque lo tenían como prisionero por ser judío. Y esta mujer estableció contacto ella se buscó la manera que le dieran permiso, siendo polaca, se metió ahí, se metió en contacto con los activistas y ella vio lo que estaba mal hecho y ella se metió para allá ayudar a derecha e izquierda y ayudó ese movimiento también para liberar y sacar a lo más que podía. Dice que sacó escondidos judíos y arreglaba para aquellos lugares donde los escondían a ellos. Ella se metió ella buscó y hizo los arreglos para que eso funcionara. Perdón que estoy haciendo una traducción aquí paupérrima, pero dice que formó parte. Ella fue una parte crucial del número de personas que escaparon de esos campamentos de prisioneros que vivían, judíos, que estaban en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler quería acabar con todos los judíos por el hecho de ser judío. Y sacó a una cantidad inmensa, no se sabe la cantidad de gente que ella pudo sacar, y a los niños. Y dice que ella agarraba a los niños y los mandaba para lugares, pero nadie sabía dónde estaban. Y ella lo codificó esa información y la puso de tal manera que no podían decodificar de dónde estaban tales niños. Entonces así mandaban a unos niños para un lado, otros niños para otro lado, otro niño para otro lado. Pero ella notaba en una manera, lo ponía en una forma codificado, de que nadie sabía cómo era que lo tenía distribuido. Entonces, si podía juntar a la familia, que muchos de esos padres fueron asesinados, la mayoría de ellos, entonces los reunía con esos niños porque ella sabía dónde estaban. Dice que el 20 de octubre del 1943, trabajó años ella en esto. Ella fue arrestada, fue torturada y sentenciada a muerte y jamás delató a nadie. Este ejemplo de esta señora se lo traigo solamente para que escuchen esto.
Yo escuché yo supe de esta señora por un predicador que la mencionó y le preguntaban. Y ella dijo que el concepto que ella tiene es el siguiente. Si a tu mano está ayudar a alguien, ayúdalo. Por esto. Porque ella decía lo siguiente, decía, a ver si me recuerdo la frase completa, pero decía, si tú ves a alguien que se está ahogando, tírate a salvarle aunque no sepas nada. Esta señora tiene autoridad para decir eso. Aunque no tengas la capacidad, que tú entiendes que no tiene la capacidad, que no tiene los recursos para hacerlo, porque ella pudo haberse sentado, acomodada en su posición como polaca y no hacía nada, porque la guerra no era con ella. Pero ella decidió hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque en un artículo que sí leí del New York Times, del periódico de los Estados Unidos, en homenaje al reportaje que le hicieron de ella. Esa señora murió en el 2008, me parece que con 98 años de edad, algo así, por ahí fue, 2000 algo, no recuerdo cuándo fue, 2005 creo. Murió de 98 años de edad. Y dice que esta señora le preguntaron, ¿y de dónde vino eso? ¿Y cómo te salió a ayudar a esta gente? Poniendo tu vida en peligro. Ella dijo, mi padre fue la mayor inspiración para mí. Porque mi papá, en cierta manera dijo así, mi papá fue fue el único doctor polaco en la ciudad donde nosotros veíamos que trabajó con la fiebre del tifón. No tengo idea cómo se llama eso en inglés, pero era una enfermedad que era sumamente peligrosa, de la cual el papá murió cuando ella tenía 7 años de edad. Y el papá le dijo a ella, si tú ves a una persona que se está ahogando, lánzate, no te pares a preguntar, ayuda. Entonces el principio que le está enseñando el papá, el principio que esta señora ha dicho, lo que en la palabra del Señor nos enseña, es de que en este momento nosotros a nuestra disposición hay algo que nosotros como iglesia podemos hacer, como personas, no los líderes, nosotros que somos la iglesia. Hay algo que nosotros podemos hacer por otra persona para ayudarle. Hoy, miren que dentro de poco se celebran las elecciones. Hay un problema ahora mismo allá y hay gente que está desesperada, que no sabe qué hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por nuestros gobernadores? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo el bien? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, sí, yo creo que podemos hacer algo, vamos a orar por ello? ¿Estamos durmiendo? Pero nosotros queremos, como hablábamos en la última predicación que tuvimos, nosotros queremos que las cosas sean diferentes, pero nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. No es necesario decir un amén. Es necesario un actuar. Es necesario un orar. Es necesario ver que si en nuestra mano está hacer el bien, que nosotros lo hagamos. Amén, hermanos. Entonces yo le pido que nosotros podamos decir, como dice el Señor Jesucristo, en el versículo 9 del capítulo 12 de Mateo. El versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenarías a los inocentes. Nuestro propósito es que el creyente del cielo no endurezca su corazón ni participe del mal, sino que busque hacer el bien, que no busque solamente las reglas, que no busque lo que dice en una parte para hacer lo que entiende en su corazón que tiene que hacer. No. Si usted no sabe, pregunte. Si usted no sabe, busque. Pero hermano, ayude, utilice su mano, porque puede ser que esté seca ahora mismo, pero hágalo con esa intención de ser transformado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este día, de como pueblo acercarnos a ti. Tu palabra ha sido dada. Ayúdanos, Señor, para poder glorificarte con todo lo que nosotros hacemos. Exactamente con todo, Señor. Bendice a mis hermanos, que yo sé que ellos pueden hacer la diferencia, tanto niños, jóvenes, adultos, como personas mayores. Yo necesito de un consejo. Hay otros que necesitan de otras cosas, oraciones. Yo necesito también oración. Pero yo te pido en el nombre de Jesús de que tú los bendigas con tu presencia, Señor. Y de que tú solamente no sanes nuestras manos que están vueltas secas de piedra, sino que tú vuelvas también nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por todo. En tus manos nos encomendamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te sea la gloria, la honra, el honor, la adoración y la alabanza en esta mañana. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de estar reunidos, escuchando y alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado en esta mañana de estar unidos con un solo cuerpo, Señor, escuchando tu palabra, escuchando tu alabanza. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Gracias por tu palabra leída y expuesta en esta mañana. Gracias por el hermano que usaste, Señor, para la exposición de tu palabra. Y gracias por nosotros que somos los receptores a quien tú le has enviado el mensaje en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser oidores de ella y ser hacedores también, Padre Santo. Gracias, muchas gracias. Bendice a todos los hermanos, cada familia presente, todos los hermanos aquí también conectados. Bendice y glorifícate, Señor, y sigue con nosotros en este día. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que los cultos son los miércoles de 8 a 9 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la mañana. No olvides escribirnos con tu motivo de oración. Dios te bendiga.